les bendiga. Yo les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 5. Leo del versículo 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Cada vez, hermanos, que nosotros nos aproximamos más al momento de la definición de todas las cosas, donde el Señor, hermanos, va a venir por su pueblo y donde se van a comenzar a desarrollar en este mundo todas las profecías que han sido advertidas, la situación se vuelve más difícil, hermanos. Miren, la permanencia de los justos se vuelve difícil. La fe en algunos se vuelve cada vez más difícil. Y cada vez, hermanos, que nos acercamos al momento clave, al momento preciso, la situación espiritual se pone más difícil. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, en su palabra dijo, hablando de todas las cosas que van a venir, dice, y si aquellos días no fueren acortados, dice, nadie sería salvo. El Señor advierte, hermanos, que la situación va a ser tan difícil que aún lograr alcanzar la salvación en esos días finales, hermanos, va a ser duro, va a ser difícil. Siempre me ha gustado, hermanos, hacer una reflexión. Mucho se habla, hermanos, acerca de la persecución que padeció la iglesia en sus inicios, y a lo largo de la historia, hermanos, la persecución que padecieron muchos cristianos por conservar la fe, por mantener la fe. Sin embargo, el apóstol Pablo, hermanos, dijo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No calificó tanto de peligroso esos días en que se mataba a los cristianos, en que tenían que ser echados en las hogueras o a las fieras en los teatros romanos, sino que el apóstol Pablo se proyectó hasta estos días y dijo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y comienza a describir, hermanos, Pablo, por qué es que iban a haber días peligrosos ahora. Y por eso es que el tiempo se ha vuelto peligroso, porque el diablo, hermanos, ahora está trabajando, hermanos, con una gran astucia y su estrategia cambió. La estrategia del diablo, hermanos, hoy no es perseguir y matar a los cristianos, porque al final de cuentas, ¿saben ustedes qué pasa si hay matanza, si hay una persecución? Hay depuración, hermanos, los que son y los que no son, no son. No sé si me entienden. No hay mezcla. En cambio ahora, hermanos, como no hay persecución, se entremezclan dentro de la iglesia los salvos y no salvos. Muchos hermanos juegan y nunca toman en serio las cosas de Dios. Ese tipo de ambigüedad crea una contaminación peligrosísima dentro de la iglesia y muchos, sin darse cuenta, hermanos, son arrastrados por eso. Aquí mismo yo he visto cómo algunas jovencitas son arrastradas por los comentarios así mundanos que les hacen otras y nunca se dieron cuenta que el diablo estaba utilizando a estas solo para arrastrarlas. Y al no ser firmes de pensamientos, al no tener una solidez, un carácter, una firmeza en sus convicciones, cualquiera, hermanos, cambia, se deja arrastrar o se deja llevar por lo que el otro le está diciendo, por lo que el otro le insinúa. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Pablo dijo, hermanos, esos días van a ser peligrosos. El mundo, hermanos, cada vez es más atractivo. El mundo cada vez despliega, hermanos, mucha más atracción. Hay muchos más atractivos que antes. Si nosotros comparamos, hermanos, lo que es el mundo hoy con lo que era el mundo en los días del apóstol Pablo, el mundo, hermanos, pues siempre ha sido mundo, pero nunca ha tenido tantos atractivos como hoy. Hoy existen demasiadas tentaciones, hay demasiadas ofertas, demasiada mercadería. El diablo, hermanos, como quien dice, ha llenado sus bodegas de mucho producto, tiene novedades, y hay demasiado, hay tanta cosa con que atraer la atención de la gente y con que desviar la atención de los cristianos. Y muchos, hermanos, que no son firmes, que no son sólidos en la fe, se engatusan con espejos, hermanos, con cositas, con jueguitos, con charadas de este mundo, hermanos. Muchos son arrastrados, hermanos, a perder la fe, a perder valores, porque no tienen una firmeza de convicciones, porque no tienen un carácter definido. Ahora voy a explicar por qué, hermanos, es que el cristianismo de hoy es blando, es bofo. El cristianismo de hoy es bofo, es inconsistente, hermanos, por la falta de espíritu. Y quiero que le pongan mucha atención, hermanos. En las Sagradas Escrituras se nos llama, hermanos, a ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, hay que hacerlo cada rato, hay que hacerlo continuamente. Usted puede ser muy lleno del Espíritu Santo hoy y mañana ser muy lleno de la carne. Hay muchas personas hoy, hermanos, y oigan
oigan bien cómo el diablo puede trabajar sutilmente. El diablo es muy astuto, maneja muchas cosas, muchos elementos, muchos artificios del error. El diablo, hermanos, no le preocupa que muchas personas se llenen de letra, le preocupa que alguien se llene del espíritu. Hoy abunda el cristianismo. Me llama la atención, hermanos, que también le va a parecer extraño cuando lo oiga, pero en estos días finales, hermanos, el ministerio al cual todos le hacen más porra y más pompa hoy dentro del cristianismo, estoy hablando, es el ser maestro, el enseñar la Biblia, ser un maestro. ¿Y por qué no se habla de otros dones? ¿Por qué no se fomentan otros dones? ¿Por qué nadie, hermanos, quiere servir? ¿Por qué nadie quiere buscar dones de sanidades? ¿Por qué nadie quiere, hermanos, otro tipo de dones? La profecía, ser un profeta verdadero, ser verdadero siervo de Dios. ¿Por qué muchos no están buscando otro tipo de dones? Pero todo el mundo lo que quiere es ser maestro, todo el mundo quiere enseñar. Incluso si ustedes se dan cuenta, hermanos, la mayoría de los seminarios no enseñan a la gente a servir. Maravilloso sería que hubieran seminarios, hermanos, hoy cristianos, que enrolaran a mucha gente en sus filas de los que quieren servir a Dios y que los saquen a las aldeas y que piensen en servir a los pobres, que piensen en servir a los demás. No, pero lo que pasa, hermanos, es que se los agarran y los meten, hermanos, a una escuela y los forman, letra, 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 y los llenan de letra. La gente necesita ser llena del espíritu, no de letra. La letra mata, el espíritu da vida. Pero la gente, hermanos, teniendo un gran conocimiento, ya ha leído un montón, hasta soberbio se pone. Casualmente, porque la letra mata. Porque si fuera lleno del espíritu, fuera humilde. Pero como solo la letra se está metiendo en la cabeza, se ha vuelto soberbio, se ha vuelto engreído, prepotente, jactancioso, presumido. Entonces, hermanos, la letra produce efectos, hermanos, de muerte. Cualquiera que no tiene el espíritu de Dios, hermanos, entonces sus reacciones van a ser violentas, mal carácter, y aquella persona se dice cristiano. Tuve la oportunidad, hermanos, un día, una señora me llamaba insistentemente por teléfono. Ella quería que yo fuera a visitarla a su casa porque tenía problemas. Yo no quería ir, sobre todo cuando supe de quién se trataba. Era una señora que su marido era un doctor en teología prominente, 5 doctorados, así como usted lo oye. Un hombre muy preparado, conferencista y consejero matrimonial y muchas cosas más. Y yo dije, qué cosa muy rara, ¿por qué esta mujer me llama a mí? ¿Y por qué me llama a mí? Porque había oído nuestros mensajes por la radio y le impactó el enfoque de la justicia que nosotros transmitimos en nuestros mensajes. Entonces ella insistió y yo le dije, no, mire, no voy a ir. Mejor que la ayude su esposo, porque su esposo, es que es con él con quien tengo problemas. Me dice, yo necesito un consejo, me dijo. Y mire, hermano, no les miento, me insistió como 3 veces, a tal grado que yo dije, bueno, hay una insistencia de esta mujer, voy a ir. Y llegué a su casa y tuve la oportunidad y mire, hermanos, me empezó a contar la mala vida. Es un tipo, hermanos, violento, muy violento. Una violencia, hermanos, casi neurótico, así como usted lo oye. Pero es un doctor en teología. Ajá, él se pone ahí y empieza a aconsejar a las parejas que tienen problemas en sus hogares. Pero como dice las Escrituras, tú que dices no se ha de adulterar, adulteras. Tú que dices no se ha de cometer sacrilegios, robas, hurtas. Y tú que te llamas maestro de niños, y miren, hermanos, Pablo comienza a decir, tú que dices, no te conviertes a ti mismo. Porque muchos hermanos realmente tienen letra, son llenos de la letra, pero no del espíritu. Hay una gran diferencia, vuelvo a repetir. Hay gran diferencia, hermanos, en que alguien se ufane, se jacte, hermanos, porque piense que conoce mucho, conoce las raíces del hebreo, del griego, conoce mucho de arqueología bíblica, conoce mucho de etimologías y se sabe la Biblia en varias versiones y la ha estudiado y se siente él muy ilustrado, muy capaz. A Dios le viene sobrando eso. Los fariseos eran gente muy letrada. Los intérpretes de la ley, hermanos, era gente muy ilustrada, muy docta. A tal grado, hermanos, que un escriba era capaz, hermanos, casi de escribir el Pentateuco, hermanos, de memoria. Así como usted lo oye. Eran reconocidos, muy prestigiosos. Pero esa letra, hermanos, a ellos los mató. Tenían letra muerta. Y el Señor, hermano, les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. La letra no les dio nada. Lo único que les dio, hermanos, es una gruesa costra de soberbia, que es lo que tiene mucha gente hoy, muchos líderes cristianos, que se creen que saben mucho, hermanos, se andan cargando, hermanos, una horrorosa costra de soberbia, una prepotencia, hermanos, y esa letra y todo ese caudal de conocimiento que dicen tener, lejos de empujarlos a la sencillez, lejos de llevarlos a la sencillez de Cristo, lejos de llevarlos a la humildad, lejos de llevarlos al servicio y al amor, los lleva, hermanos, a la soberbia, a la arrogancia, a la prepotencia, a la ira, al mal carácter. Pero, hermanos, eso no tiene que ver nada con el Evangelio. Por eso les digo, hermanos, ¿por qué los postreros días son peligrosos? Pablo dijo,
En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero estaba haciendo ese comentario. En los postreros días, dijo Pablo, habiendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Fíjense, hermanos, que Pablo habló, hermanos, de la abundancia de maestros en los días finales. Quiere decir, hermanos, que un ministerio que ahora a todo el mundo le gusta, le fascina y es el que hay más, y todo el mundo se inclina hacia eso, es querer ser maestro de Biblia, querer enseñar. Entonces, hermanos, dice Pablo, en los postreros días, dice, habiendo comezón de... No dice comezón de obedecer, ¿verdad? Porque la gente obedecer no quiere, solo quiere oír. La gente quiere oír, por eso es que llega la gente un domingo a una iglesia. Si la gente tuviera intenciones de obedecer, debería estar todos los días en la iglesia, buscando oír la voluntad de Dios para ponerla por obra. Pero hay comezón de oír, la gente quiere oír, solo quiere, vamos a ver qué dicen ahí. Vamos a ver a qué iglesia, a ver qué se oye ahí. La gente es curiosa, la gente seguía a Jesucristo por oír a ver qué decía el maestro. Vamos a oírlo a ver qué dice ahora. Ya te diste cuenta cómo le tira duro a los fariseos, vamos a ver a qué dice. ¿Cuánta gente, hermanos, curiosa, embelequera? Llegó, hermanos, solamente por ir a oír al maestro a ver qué decía, a ver solo a juzgar, a curiosear sobre su valor, sobre la fuerza del Señor, sobre su conocimiento. Porque dice la Biblia, hermanos, la gente se admiraba de su doctrina. ¿De dónde tiene esta doctrina? Se admiraban de su doctrina y de su gran capacidad de conocimiento. Pero el apóstol Pablo dice, hermanos, que en los postreros días iba a haber una comezón de oír. La gente tiene curiosidad, quiere oír, pero no quiere obedecer, porque obedecer, hermanos, es humillante, es mucho más arrogante saber que obedecer. El que sabe se siente inflado, en cambio el que sirve se siente humillado. Dijo Pablo, el conocimiento, que dijo, envanece o hincha. Así dijo Pablo allá en el libro de Hermanos de Corintios. El conocimiento envanece o hincha, el amor edifica. Cuando alguien tiene amor, lo que tiene son sentimientos. Cuando alguien tiene conocimiento, puede hacer que no tenga nadita de sentimientos. El conocimiento no tiene que ver nada con los sentimientos. Los sentimientos son una cosa y el conocimiento es otra cosa. Hay gente, hermanos, que es muy soberbia, muy cruel, maligna, hermanos, que tiene mucho conocimiento. Vuelvo a repetir, pueden ser personas sin sentimientos incluso, pero tienen letra, tienen conocimiento, no se les quita ese mérito. Pero eso no tiene que ver nada con los sentimientos. Los sentimientos los produce el espíritu. El conocimiento lo da la inteligencia. Usted se puede volver autodidacta si usted agarra un montón de libros y lee, se informa y investiga, se documenta, y usted tiene una autodisciplina, se vuelve autodidacta, puede llegar a saber muchas cosas, inflarse la cabeza con un montón de cosas, que no quiere decir con eso que usted tenga sentimientos, ni lo están empujando ni siquiera los sentimientos. Pero lo que Pablo dice, hermanos, es que en los posteriores días iba a haber en el mundo, se iba a despertar, hermanos, una comezón de oír. Y como, hermanos, lógicamente aumenta la demanda de oír, entonces también a la par sube la oferta de enseñar. Habiendo comezón de oír, entonces se aumentan los que quieren enseñar. Para que encaje, hermanos, perfectamente la profecía. En los postreros días, habiendo comezón de oír, se amontonarán maestros que apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Te voy a decir algo, hermanos. No vayan a creer ustedes, hermanos, que solo porque cualquiera dice me voy a meter a un seminario y sale con la Biblia porque cree que ya sabe y se va a poner a enseñarle a los demás, no vayan a creer ustedes que por eso Dios lo respalda. Oiga lo que dijo Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Santiago fue muy claro, hermanos, que no vaya a creer usted que porque alguien ya se cree que más o menos mastica la Biblia, ya más o menos se conoce algo por ahí, entonces, hermanos, eso ya automáticamente le da el respaldo de Dios, y Dios le tiene que respaldar todo lo que él diga, lo que enseñe, solo porque tiene la Biblia en la mano. En absoluto, hermanos, no va a creer usted que es así. Los fariseos tenían la Biblia en la mano y Dios nunca lo respaldó. Elí, un sacerdote pésimo en Israel, hermanos, en los días de Samuel, tenía el rollo en la mano. Dios nunca lo respaldó. Si usted lee la historia de Elí, es tan elocuente, hermanos. Dice que no había visión con frecuencia y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. ¿Y cómo es que escaseaba? ¿Y no tenía Elí el rollo de la ley en la mano y se la leía al pueblo todos los fines de semana, todos los sábados? Sí, eso lo hacía Elí, y sus hijos lo ayudaban. ¿Y cómo dice entonces la Biblia? Escaseaba la palabra de Jehová en aquellos días. Es que, hermanos, hemos explicado algunas veces que no es lo mismo la letra de esto, que la palabra de Dios. La letra, hermanos, es stricto sensu lo que está escrito. La palabra de Dios, hermanos, es la interpretación revelada que un hombre de Dios haga de ella. ¿Me entiende, hermanos? ¿O cree usted, hermanos, que alguien tiene palabra de Dios solo porque agarra este libro y dice: hermanos, aquí está la verdad, porque miren lo que tengo en la mano, tengo la palabra de Dios y esto es la verdad? ¡Ah! Gritan todos. No, hombre, eso no es el problema. El problema no es que tenga la Biblia en la mano. ¿Qué va a decir de ella? Yo quiero saber qué va a decir de ella.
Porque si no dice la verdad de ella, entonces no tiene palabra. La palabra de Dios, hermanos, es calificada como palabra de Dios en el momento en que Dios se la revela a alguien. En ese momento ya es palabra de Dios, ya es Dios quien habla, no el hombre, ¿ya? Es Dios a través de su Espíritu quien comunica y no es el hombre. A eso sí se le puede llamar palabra de Dios. Pero lo otro, hermanos, es explicación de la letra. Hermanos, eso es un curso bíblico, una explicación de la teoría. Eso, hermanos, no se le puede llamar palabra de Dios. Palabra de Dios, hermanos, no es recitar ni dar explicaciones etimológicas de la Biblia. La palabra de Dios, hermanos, es calificada como tal en el momento en que Dios la inspira y la revela. La explicación que alguien haga de ella, inspirado bajo el Espíritu Santo, eso, hermanos, determina si algo es palabra de Dios o solo, hermanos, es el producto, hermanos, de la inteligencia del hombre. Yo quiero que me escuchen esto. El apóstol Pablo, hermanos, cuando llegó a Corinto, me gustan estas palabras de Pablo. No cabe duda, hermanos, que Pablo era un hombre muy sencillo, a pesar de que era un hombre muy preparado, muy letrado y muy conocedor de la ley. Acuérdense que él fue fariseo y fariseo de fariseos. Si a la letra vamos, no tiene nada que desearle a ningún fariseo. Letradísimo, un hombre muy docto, capaz, hermanos, para que sea fariseo de fariseos. Ya se imaginan ustedes que era, hermanos, un hombre muy letrado. Pero el apóstol Pablo, hermanos, oiga esa humildad. Dijo Pablo, cuando llegué a vosotros, dice, procuré no hablaros con sabiduría humana, para que la fe de vosotros no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios, dijo. Oigan, hermanos, Pablo pudo haber llegado con un lujo de sabiduría humana, pero Pablo dijo, no vine a vosotros con sabiduría humana, no vine a vosotros haciendo alarde de conocimiento o de sabiduría humana, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y concluye diciendo el apóstol Pablo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Y en qué momento, hermanos, se califica de poder? En el momento, hermanos, en que la palabra, vuelvo a repetir, la explicación que se está haciendo de ella, se siente en el alma, que hay una comunicación espiritual y se siente, hermanos, Dios quien la está diciendo. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, hermanos, y sentimos que nuestra alma está recibiendo nutrientes, o yo no sé si usted, hermanos, ha experimentado, cuando usted oye la palabra de Dios, hermanos, y usted siente, hermanos, que su alma está recibiendo un gran beneficio, y usted siente, hermanos, un solaz muy especial, y usted siente en su interior la paz que le deja la palabra y el beneficio que le está otorgando. Eso es la palabra de Dios, que lleva poder, que lleva administración, que sana a los enfermos. ¿Cuántas personas, hermanos, son sanadas solo en el momento en que oyen la palabra? Un día vino una señora, hermanos, que tenía problema en una rodilla, era miembro de otra iglesia. Vino aquí porque la necesidad, tenía un gran problema en una rodilla, la tenía paralizada. Y vino porque venía decidida a pedirme oración al final del culto. Pero ella llegó cuando ya había iniciado la actividad, entonces ella no quería quedarse, solo quería pedirme oración. Pero como ya había comenzado el culto, se tuvo que quedar. Y estuvo ahí y dijo, bueno, ahora me voy a quedar, dijo, y mejor hablo después con el hermano, dijo. Y estuvo ahí, se sentó, y en el transcurso de la prédica, oyendo la palabra de Dios, le comenzó a impactar y la comenzó a oír, y Dios tocó su corazón oyendo la palabra. Y fíjense, hermanos, qué cosa más curiosa, bendito sea el Señor. Estando ahí en la silla, comenzó a mover, y póngase de pie, y se paró, siéntense, y se sentó, y comenzó. Y de repente, cuando se dio cuenta, mire, hermano, ¿qué me pasó? Ya puedo mover la pierna, le dice. Total, es que ya no se quedó a hablar conmigo, se fue. Ya no es necesario, dijo, ya recibí lo que quería, dijo. Así que, hermanos, la palabra tiene el poder. Si la palabra de Dios, hermanos, es de Dios, los demonios salen. Un día vino aquí una muchacha, nunca se me olvidó ese testimonio. Resulta que esta muchacha, hermanos, trabajaba en la servidumbre en la casa de una persona que no es de aquí de la iglesia. Pero resulta que esta muchacha estaba poseída por los demonios, a tal grado que hay una iglesia, que yo no sé si existe todavía, había una iglesia, hermanos, que se ufanaban y ponían mantas, liberación, y anunciando, hermanos, así con cierta publicidad que ahí había liberación. Llevaron a la muchacha y resulta, hermanos, que esta muchacha agredió a 3 de los liberadores, a 3 de los exorcistas que habían ahí, los agredió. Y por último dice que les rompió el colchón a patadas. La tomó el demonio, baja que sí estaba tomada. Les rompió el colchón a patadas en el lugar donde le estaban haciendo el exorcismo. Entonces, como un hermano de la iglesia estaba ahí cerca, le dice, ¿será que puedo llegar a su iglesia? Le dijo, ¿será que puedo llevar a esta muchacha a la iglesia de usted? Ah, pero tendría que hablar con el hermano Héctor, dijo él. Hágame el favor, mire, si ya no aguanto, dijo. Y total es que me llamó por teléfono y el hermano me llamó y me dice, mi hermano, fíjese que me contó el caso, me dijo, ¿será que la podemos traer? Claro, le dije. ¿Cuándo será que la puedo llevar? Hoy, hay culto, le dije. Era un día miércoles. Y le dije, tráigala hoy, hay culto. Hoy, hermano, me dijo, hermano, me dice, pero no hay que poner, no hay que prepararse, no hay que ayunar primero, no hay que hacer. No, hombre, le dije, tráigala hoy, le dije, tráigala al culto, le dije.
Y miren, hermanos, yo estaba ahí presente y pude ver a la muchacha y la llevaban en el carro. El hermano que la traía en el carro venía temblando así porque la traía atrás, ahí en el sillón de atrás. Así como lo oye, hermanos, temblando venía en el carro. Y entonces me dijo, ahí está, ya me dijo, tranquilo hermano, ¿qué le pasa? Le digo, dije, ¿qué se siente? Y después del culto vamos a platicar, le dijo, ¿qué se siente ahí? Y ahí estuvo la muchacha y se notaba que saltaba toda y se notaba muy inquieta, así muy rara. Sí se notaba que estaba poseída, que había algo mal en ella. El asunto, hermanos, es que vino la palabra, vino la prédica, y cuando yo hice la invitación, hermanos, al final del culto, ella fue una de las primeritas, hermanos, en saltar de la silla y corrió hacia el frente y pasó al frente, hermanos, y comienza a llorar, pero amargamente ahí enfrente, hermanos. Pero llorar y a llorar y a llorar como una niña. Cuando terminó, hermanos, del culto, yo bajé y ahí estaba ella todavía. Y me acerqué para verla. Era una muchacha normal. Tal vez yo no la vi un poco antes, ¿ah? Pero se levantó de ahí, ya estaba liberada, libre. ¿Y cómo te sientes?, le digo yo. ¿Y saben qué me dijo la muchacha? Muy bien, me dice. Y se ponía a llorar y seguía llorando, porque estaba siendo liberada. La palabra lo hizo. La Biblia dice, hermanos, y con la palabra Jesús echaba fuera muchos demonios, dice. Y muchos enfermos eran sanados con la palabra. ¿Y saben qué fue lo curioso, hermanos? Ya se iban a despedir de todo. Hermano, me dice, mire, solo quiero hacer una pregunta, me dijo. ¿Por qué en otra iglesia donde me llevaban, dice, a mí me entraba una gran cólera, me dice, me daban ganas de pegarles, me dijo? Tal vez no lo puedas entender ahora, le dije. Es que es necesario que esté Dios presente, si no, no se hacen las cosas, le dije yo. Solo eso le dije. Pero yo quiero que me escuchen, hermanos. El apóstol Pablo dice, hermanos, que en los postreros días, habiendo comezón de oír, se iban a amontonar maestros. Les gusta enseñar Biblia. Por la comezón de oír, se aumenta la oferta, hermanos, de enseñar. Y Pablo, hermanos, advirtió que en los postreros días iban a venir tiempos peligrosos porque iban a haber hombres amadores de sí mismos, dice, vanagloriosos, soberbios. Pero en la iglesia, por supuesto, hermanos, no está hablando de la gente de la calle, porque acuérdense ustedes, hermanos, que en el mundo, pues hombre, no vamos a decir que va a ser peligroso los días finales porque en el mundo van a haber soberbios. Si toda la vida han habido soberbios, vaya usted al huerto del Edén, ahí comenzó con Caín, primer gran soberbio, hermanos, que hubo en este mundo. Y hermanos, en el mundo toda la vida han habido soberbios, eso no es de extrañar. Pero Pablo dice, en los postreros días habrán tiempos peligrosos porque habrán soberbios. ¿Pero dónde? Dentro de la iglesia. ¿Por qué decimos que dentro de la iglesia? Al final de ese párrafo lea lo que dice. Tendrán apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. Entonces no está hablando de la gente de la calle, ¿verdad? Porque la gente de la calle no tiene apariencia de piedad. Los que tenemos apariencia de piedad somos los que estamos aquí dentro, ¿ah? Todos los que estamos dentro de una iglesia somos los que tenemos apariencia de piedad. Entonces Pablo dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Porque no es, hermanos, que alguien, hermanos, presuma ser cristiano, ni ande con su Biblia y dé una cara de espiritual, pero la eficacia de la piedad se niega con sus hechos. Cuando una persona, hermanos, habla muy bonito y dice cosas muy lindas de la Biblia y sabe cantar bonito y llora y hace todo una experiencia conmovedora de los cultos, pero usted sale de ahí, hermanos, y es una persona egoísta, envidiosa, tacaño, avaro, agarrado, violento, intemperante, que rápido, hermanos, se enfada. Entonces mi pregunta, hermanos, es, ¿cuál es todo ese teatro que fue a hacer a la iglesia? De llorar, de levantar las manos, de decir qué lindo y dar testimonios. Eso, hermanos, es falsedad, es fanfarronería, es religiosidad. Eso no dice nada. Lo que habla, hermanos, de una verdadera piedad, hermanos, es que usted salga y siga siendo bueno. No es bueno solo mientras está en el culto, siga siendo bueno en la calle. Seamos buenos en todas partes. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, hermanos, ¿qué está pasando en estos días finales? El apóstol Pablo recomienda, hermanos, que nos llenemos del Espíritu Santo. La gente hoy se llena de la letra, pero no del Espíritu. Y quiero explicar algo, hermanos, muy importante. Quiero explicar, hermanos, acerca, hermanos, de todo, hermanos, esa trama falsa, esa falsificación de Espíritu Santo que se da en estos días en muchas iglesias. En estos días finales, hermanos, se da una gran falsificación del Espíritu Santo. Nada nuevo, por cierto. Le voy a contar que el apóstol Pablo ya advertía a la iglesia de Corinto acerca de la falsificación. Dice Pablo, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean desviados de la sencillez de Cristo. Porque si viene alguno ahí predicando a otro Jesús, bien lo reciben, dijo Pablo. O si viene predicando otro evangelio, bien lo reciben. O si les anuncian a ustedes otro Espíritu Santo, bien lo aceptan. Pablo, hermanos, tuvo que regañar a la iglesia de Corinto y les dijo que eran muy simples, que el diablo con esa habilidad para engañar los estaba volviendo a engañar igual que a Eva. Y Dios, hermanos, oiga, si la iglesia de Corinto, que era una iglesia apostólica, ministrada por el apóstol Pablo, se habían vuelto tan bobos, hermanos,
que el diablo ya los estaba engañando, hermanos, con falsificaciones de Cristo, de la palabra y de Espíritu Santo. ¿Quién cree usted que son los cristianos de este año en que estamos viviendo, el año 2003? ¿Más listos que la iglesia de Corinto? ¿Más capaces? ¿Más preparados? ¿O cree usted, hermanos, que ahora estamos más débiles? Más que nunca. Cristo no va a regresar sin que haya apostasía en el mundo, y apostasía, hermanos, es el debilitamiento de la fe. Cada vez la fe es más débil en el mundo. Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta, hermanos, es obvia. ¿Quién no va a saber eso? No va a haber fe el día que Cristo venga. Habrá desaparecido la fe. Aunque algunos hermanos presumen que cuando Cristo venga va a haber un gran avivamiento, eso, hermanos, lo dirán de su propio corazón, porque la Biblia no dice nada al respecto. La palabra de Dios, hermanos, no anuncia grandes avivamientos para el regreso de Jesucristo. La palabra de Dios anuncia grandes apostasías, gran engaño, multiplicación de falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelios, falso Espíritu Santo, falsa palabra. Este es el contexto que a usted y a mí nos espera en este tiempo, hermanos. Y si alguien no quiere abrir los ojos, hermanos, es porque de veras le hace falta colirio y no ha logrado entender las Escrituras, o no las quiere aceptar, o no quieren salir de un estado de embriaguez para ponerse sobrio. Porque miren, hermanos, mientras aquel anda con sus tragos, hermanos, todo es lindo, todo es risas, todo es alegría, todo es cantar, pero cuando se le pasa la borrachera, hermanos, se da cuenta que está endeudado, que le han roto la cara, que ha perdido unos cuantos dientes. Las personas, mientras están ebrias, todo es alegría, todo es risa, pero cuando ellos vuelven a la cordura, se dan cuenta del montón de torpezas que estuvieron haciendo. Como me dijo un día un hermano, testimonio muy lindo, hermanos. Este hermano, hermanos, oyendo a la palabra de Dios, Dios lo sacó, hermanos, de un estado de vicio, hermanos, horroroso. Él es de un pueblo. Y a mí me llamó la atención, hermanos, porque yo fui a una campaña y el hermano andaba por ahí. Yo decía, ¿y él quién será? Es que fíjese, hay un hermano de mi iglesia que le quiere hablar, me dijo el pastor. Yo estaba predicando en una campaña y andaba él por ahí con una su bolsita. Hermano, me dice, le quiero regalar esto, me dice. Y me se acercó a regalarme un par de zapatos. Entonces me sorprendió, yo dije, muchas gracias, le dije yo. Pero me sorprendió su gesto, ¿ah? Así tan agradecido que estaba. Muchas gracias, ¿por qué hace esto? Le digo yo. Hermano, me dice, yo sé que Dios a usted lo usó tanto para ayudarme, dijo. Mire, yo tenía una vida muy perdida, me dice. Yo era un borracho empedernido aquí en este pueblo. Aquí todos me conocen en este pueblo, me dijo. Porque mire, cuando a mí me contaban al día siguiente lo que yo había hecho, mire, no le miento, hermano, me dice. Yo escondido pasaba por entre los ríos, pasaba así entre el monte, por las orillas, para que no me vieran, porque tenía vergüenza que me vieran la cara, me dijo. Yo no podía dejar ese vicio en que estaba hundido. Yo era muy malo, me dijo. Tenía mucha violencia. ¿Y quién no me conoció aquí por eso? Dijo. Asustó a mucha gente, andaba con los machetes. Y hermanos, fue terrible. Pero la palabra que empezó a oír por la radio, que transmitimos, hermanos, en aquella radio de aquel lugar, lo hizo libre, y él salió de aquel estado, hermanos, y de veras cambió. Y estaba tan agradecido, hermanos, que llegó, hermanos, él ahí a expresar su gratitud de esta manera. Les decía, hermanos, que cuando alguien está ebrio, embriagado, no sabe lo que hace. La Biblia dice, hermanos, que la religión, la ramera, dice que embriaga a todos los moradores del mundo con el vino de su fornicación. Cuando alguien no abre los ojos, hermanos, para salir de un estado religioso hacia la verdad, todo lo mira bien. La iglesia de Corinto, hermanos, habían cometido un error y habían caído, hermanos, en un estado extraño de embriaguez. Por eso, hermanos, Pablo tiene que decirles, hermanos, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ya los cristianos de Corinto, hermanos, estaban siendo engañados. Se habían levantado por ahí ciertos líderes, hermanos, elocuentazos, hermanos. Porque generalmente el diablo, cuando va a utilizar engañadores, hermanos, busca gente muy capaz de este mundo, hermanos, que maneje esto especialmente. Porque desgraciadamente la mayoría de las personas se engatusan con esto. Miren, si alguien maneja la lengua habilidosamente, es raro quien, hermanos, logra percibir, hermanos, la magnitud de engaño que se está moviendo detrás de aquello. Así que, hermanos, el diablo siempre busca gente muy elocuente cada vez que él quiere, hermanos, desplegar una labor de engaño. Como aquel Tértulo, hermanos, que dice que fueron a contratar para que acusara a Pablo. No cabe, hermanos, que ese tipo hacía honor, hermanos, a su nombre, Tértulo. Y mira, vamos a buscar un elocuente tipo, hermanos, con un montón de mentiras para hacer caer a Pablo, para hundirlo. Pero la sabiduría que Dios le dio a Pablo fue magistral, hermanos. Porque la Biblia dice que la sabiduría de Dios no puede encontrar oposición en este mundo, hermanos. Dice que nadie le podrá hacer frente a la sabiduría de Dios. Así sea Tértulo, así sea quien sea, no hay quien se pueda oponer a la palabra de Dios, que es sobre todas las cosas. Pero Pablo, hermanos, está preocupado porque en la iglesia de Corinto, los cristianos ahí, hermanos, están oyendo otro evangelio, otro Jesús y otro Espíritu Santo. El tiempo que estamos viviendo, hermanos, es serio, es difícil. ¿Cuántas personas hoy, cuántas iglesias, hermanos, hacen alarde de experiencias raras, a lo cual le llaman Espíritu Santo? A ver, sienta, ahorita, ¿qué sintió? La gente, hermanos, lleva hoy el Espíritu Santo a puras experiencias sensoriales.
que nada tienen que ver con la ciencia del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, da elementos de conocimiento profundo de lo que es el Espíritu Santo. Pero muchos hoy, hermanos, le llaman Espíritu Santo a caer de espaldas, a ponerse a danzar o a cosas por el estilo, de lo cual nada dice las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios, hermanos, nada dice al respecto, pero hoy, hermanos, muchos envueltos, hermanos, en todo un aspaviento, hermanos, de emociones y experiencias sensoriales. Hoy, hermanos, muchos le dan crédito, hermanos, solo porque alguien lo dice a gritos, o porque grita aleluya y gloria a Dios, y cuenta, hermanos, cosas fantasiosas, o que alguien dice, mire, no siente las manos bañadas en aceite. ¿Y qué se saca con eso? Cuénteme. Lo importante, hermanos, es que nuestro Dios es un Dios de inteligencia. Pero le voy a decir, hermanos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Oiga lo que dijo el apóstol Pablo. Porque si alguien tiene el Espíritu Santo, hermanos, le aseguro que si usted va a recibir el Espíritu Santo, el que me va a dar a mí, y si Dios a mí me da también el Espíritu Santo, el que me da a mí no tiene variantes que el suyo, es el mismo, ¿o no? Si la Biblia dice, hermanos, por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. Entonces no hay dos Espíritus, no hay tres, no hay variedades. No me diga usted, bueno, lo que pasa es que usted el Espíritu Santo le está dando estas bondades y a otro le está dando otras. No, aparte son los dones del Espíritu Santo. Pero hablemos, hermanos, de algo que es general, una manifestación general del Espíritu Santo que la tienen que tener todos. Aparte de los dones ya es otra cosa. Pero hay una manifestación, hermanos, que tiene que estar en todos, hermanos, porque Dios, el Señor, no va a crear discrepancia, no va a crear confusión entre uno y otro. Dijo, hermanos, el Señor Jesucristo, y estas palabras vienen de su propia boca: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Solo aquí, hermanos, se quedan perdidos un montón. Solo con esto. Y puedo seguir adelante. Recibiréis poder. Una, hermanos, y la más inmediata, la medular obra del Espíritu Santo es dar poder al que lo tiene. El poder, hermanos, es la capacidad de poder hacer una obra que no se podría hacer de otra forma. Sin poder no se puede hacer la obra de Dios. El poder es la capacidad de realizar todas las cosas. Entonces dijo Jesús, hermanos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y como consecuencia de ese poder me seréis testigos. Testigo, hermanos, es aquel, hermanos, que después de recibir el Espíritu Santo se levanta a predicar. En el Pentecostés le voy a contar qué le pasó a los 120 que estaban ahí esperando el Espíritu Santo. Y dice que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, se levantaron todos ellos y hablaban las maravillas de Dios, que cada uno de los que estaban por ahí, hermanos, multitud, cada uno lo oía hablar en su propio idioma. El milagro, aquí, hermanos, tiene varios propósitos. Interpretemos, hermanos, esto a la luz, hermanos, de un Dios inteligente y de orden. ¿Qué pretendía Dios, hermanos, con aquella manifestación de lenguas? Que no eran lenguas angélicas, esas eran lenguas, hermanos, humanas. O sea que el milagro, como explicaba en otras ocasiones, hermanos, el milagro se operó en el oído de todos los oyentes. Dios no es un Dios de confusión. Ellos, hermanos, lo que empezaron es a profetizar. Profetizar, hermanos, quiere decir hablar de parte de Dios. Eso es palabra de Dios. O estoy parafraseando. En otras palabras, hermanos, profetizar es dar palabra de Dios, porque la palabra profecía quiere decir hablar de parte de Dios. Y el apóstol Pedro se paró y les aclaró la doctrina y les dijo: varones hermanos, esto no están ebrios como vosotros suponéis, sino es para que se cumpla lo que dijo el profeta Joel: en los postreros días, dice Jehová, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué dijo? Profetizarán. No dijo hablarán lenguas, ¿eh? Dijo profetizarán. El efecto de recibir el Espíritu Santo es profetizar. Y profetizar es hablar de parte de Dios. Y dice que cada uno le oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Va que así dice? Quiere decir que estaban realizando una labor evangelística. ¿Me entienden, hermanos? Aquellos 120 se levantaron, hermanos, a predicar. Después de recibir el poder del Espíritu Santo, ya no fueron más timoratos, ya no fueron más miedosos, ya no fueron más cortos de carácter, ya no fueron más acomplejados, sino que al igual que Pedro, se levantaron todos, hermanos, y comenzaron, hermanos, a predicar. Y cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Pues no estaba creándose una confusión, se estaba creando, hermanos, un orden. Acuérdense, hermanos, que aún la misma gente que estaba ahí oyendo dice: es que cada uno les oímos hablar en nuestra propia lengua, dice, las maravillas de Dios. Entonces quiere decir que el mensaje sí era inteligente, ¿va? No estaban creando una confusión, sino que estaban oyendo un mensaje comprensible. No vaya a pensar usted, hermanos, que se ponían a hablar un montón de lenguas y era un relajo de cosas ahí. No. Nuestro Dios no es un Dios de confusión, nunca lo ha sido. Es Dios de orden. Hay mucha inteligencia en lo que Dios hace, hermanos. Dios no hace nunca disparates. Entonces, hermanos, cada uno comenzó a predicar y cada quien le oía hablar en su propio idioma la prédica que ellos estaban dando.
Entonces por ahí alguien, hermanos, trató de, porque nunca falta el diablo, hermanos, que quiera meter un dardo. Estos están ebrios. Entonces, no, se levantó Pedro y para aclarar las cosas dijo, no, varones hermanos, estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. Las horas se comienzan a contar en Israel desde las 6 de la mañana en adelante, quiere decir que eran las 9 de la mañana. Entonces a las 9 de la mañana estaban ellos ahí, hermanos, recibiendo, hermanos, el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué dijo Pedro, varones hermanos, estos no están ebrios? Porque es la hora tercera del día. Porque, hermano, ningún borracho se embriaga en las mañanas. Generalmente cuando alguien quiere embriagarse busca la mera tardecita. Entonces viene Pedro y tiene que aclarar esto y dice Pedro, varones hermanos, estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. Es para que se cumpla lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días, dice Jehová, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. Y recalca, y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y comenzó a hablar, hermanos, de manifestaciones muy inteligentes del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué produce el Espíritu Santo? Dígame. ¿Dónde está la incongruencia, hermanos, en eso que hoy muchas iglesias pretenden llamarle Espíritu Santo porque alguien sienta cosas, porque sintió que la mano las tiene con aceite, porque se fue de espaldas, pero después de eso se levantó a predicar, se volvió un predicador del Evangelio, después de que cayó de espaldas, se levantó de ahí para ir a predicar el Evangelio? Si se quedó solamente de espaldas y después anda contando la experiencia que es muy linda, es falsa a todas luces. Nada que ver con el Evangelio. Nuestro Dios, hermano, no es un Dios de confusión. En Dios las cosas son rectas. Y tiene, hermanos, un cauce de sabiduría. Pero no solo se queda allí. Dijo Jesús, hermanos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quien recibe el Espíritu Santo, hermanos, ya no deja de predicar el Evangelio jamás. Le voy a contar algo, hermanos. Cuando comenzó la iglesia Ágape, hace ya, hermanos, 22 años, y Dios nos bautizó con su Espíritu Santo, porque eso sí fue un auténtico y real bautismo, hermanos, en que estuvimos llorando a gritos casi 3 horas, hermanos, confesando nuestros pecados y sintiendo un fuego que nos estaba envolviendo, hermanos, que miren, sentíamos que nos íbamos a morir esa noche. Con toda honestidad, hermanos, les puedo dar testimonio que pasó, hermanos, al día siguiente, después de esa experiencia, hermanos. Nosotros habíamos ido a un retiro, hermanos, de la religión, a vacilar, a jugar fútbol, a molestar muchachas. No se imaginan ustedes, hermanos, lo que hicimos al día siguiente. No sabíamos ni qué había pasado. Y si nosotros éramos de una iglesia que ni siquiera creía en Espíritu Santo. Y ahí en este lugar Dios nos bautizó con su Espíritu Santo, hermanos. Y nos levantamos al día siguiente, hermanos, miren, a decirles a las muchachas y a todos los que estén jóvenes ahí, que se arrepintieran, que buscaran a Dios de verdad y que ya dejaran de jugar, dejaran de agarrar en broma las cosas de Dios. Y miren, las muchachas se reían, hermanos, y nosotros estábamos muy serios, como no nos habían conocido, porque antes éramos muy payasos, hermanos. Estando en la religión éramos bromistas, éramos muy joviales, si usted quiere, pero estábamos muy serios esa mañana, hermanos, muy consternados, porque la experiencia de esa noche, que conste, hermanos, que no estoy contando la experiencia, pero esa experiencia que tuvimos esa noche terminó, hermanos, con una gran luz que se puso en medio de nosotros. Estábamos a la orilla del lago de Atitlán, 5 personas, 5 amigos, y ahí, hermanos, alejados del grupo, porque nosotros nos creíamos clase aparte. Ahí, hermanos, Dios nos visitó por su infinita misericordia, y ahí una luz se hizo presente, hermanos, una luz que, mire, hermanos, nos impresionó y caímos con el rostro hasta el suelo, y llorando a gritos, hermanos, y con el rostro pegado en el suelo, y aún con la cara pegada en el suelo. El resplandor de aquella luz, hermanos, era tan grande que no podíamos dejar de verla. En lo personal, yo pensé que me iba a morir esa noche. Era algo, hermanos, que ya no se aguantaba, no se soportaba. Una experiencia extraordinaria, sobrenatural. Y después de eso, hermanos, hubieron visiones y manifestaciones que nosotros no creíamos, hermanos. Pero después de eso, hermanos, nosotros llegábamos y ¿saben qué dicen ellas después? Se reían así, no nos creían. Estos qué raros, dice, anoche nos están enamorando y hoy vienen aquí hablando que nos arrepintamos de nuestros pecados. No nos creían, hermanos. Y desde ahí, hermanos, miren, el anhelo de predicar el Evangelio, hermanos, comenzó tan grande hasta que nos terminaron sacando de la iglesia donde íbamos. Para que se cumpla también lo que dice, os echarán de las sinagogas, dice la Biblia. Y se cumplió, pero no por pecadores, porque, hermanos, no hay ninguna sola persona que pueda señalarnos pecado. De veras, no lo digo, hermanos, con soberbia. Ni una sola persona que pueda señalarnos pecado, ni aún en la religión.
Pero hermanos, a partir de ahí, hermanos, miren, comenzó, hermanos, algún anhelo de predicar, hasta que nos sacaron de ahí. Nosotros nunca pensamos en comenzar una iglesia, ni se nos había cruzado, hermanos, y yo estoy aquí en un lugar donde jamás se me cruzó en la vida estar. Yo no quería ser pastor, nunca se me cruzó, y quizás hubiera sido lo último que yo hubiera pensado en esta tierra. Yo tenía otros pensamientos en el mundo, hermanos. Pero sin embargo, hermanos, aquí estoy parado donde Dios definitivamente me puso y no donde yo quería estar. Y desde entonces, hermanos, desde que comenzó la iglesia Ágape hace 22 años de predicar el evangelio, no hemos dejado. Por las aldeas, por las casas, por las colonias, por los buses, por tratados, por la radio. La mayoría de las ofrendas de la iglesia, ¿saben ustedes en qué se invierten, hermanos? En publicaciones que son carísimas ahí en la prensa libre, en casi 35 o 40 programas radiales. Ya se puede imaginar cuánto se invierte ahí, ¿verdad? Un dineral. Hermanos, la mayoría de las ofrendas de la iglesia se invierte en la literatura, en tratados que nosotros imprimimos. Y todo va enfocado, hermanos, a predicar la palabra. Todos los fines de semana usted no me mira aquí, hermanos, porque voy saliendo a visitar a los hermanos a las iglesias, a las aldeas, a los pueblos, a las iglesias del interior y a campañas a donde me invitan a predicar, porque seguimos, hermanos, haciendo la obra que la comenzamos hace ¿cuánto tiempo? Desde que el Señor nos bautizó con su Espíritu Santo. Así que desde entonces, hermanos, nos convertimos en testigos del Señor para seguir predicando hasta que Cristo venga, hermanos, hasta que el Señor nos lleve. Entonces, hermanos, Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Imagínense, hermanos, en qué papel quedan aquellos que vienen a la iglesia, hermanos, y pasan oyendo el evangelio tanto tiempo y no le predican, pero ni siquiera a su familia, ni a sus amigos. Tienen vergüenza de hablar de Cristo, o estudian y no le comparten ni siquiera a sus compañeros de clases. No tiene el Espíritu. Si lo tuviese, ¿saben qué dijo Pablo, hermanos? Si yo predico el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me ha sido impuesta necesidad y ay de mí si no predicar el evangelio. Solamente alguien que tenga el Espíritu puede sentir eso. Si el Espíritu Santo, hermanos, usted todo de risa, todo de broma y todo, mira, suave, usted no siente el compromiso de hablar de Cristo porque no tiene Espíritu. Pero si tuviese el Espíritu, miremos, esa es una fuerza poderosa. Uno siente, hermanos, que tiene que hacerlo o se muere. Hay que predicar, hay que anunciar el evangelio. No, pero la gente, hermanos, hoy que está buscando, experiencitas así, hermanos, de que sentí, que me caí, que bailé. ¿Y eso qué? La gente quiere vivir engañada, hermanos. Pero oiga, hermanos, como dijo Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero le voy a contar otra cosa, hermanos. Jesucristo, hermanos, cuando andaba con sus discípulos, él habló mucho acerca del Espíritu Santo y decía: miren, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. El Señor Jesucristo, hermanos, hablaba mucho del Espíritu Santo, mucho. Y estando un día con sus discípulos, les dijo otra gran verdad. Y oiga esto, hermanos, cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el Señor Jesucristo le llamaba Consolador al Espíritu Santo. Consolador, hermanos, porque iba a ser quien nos iba a estar a nosotros aquí dando ánimo. Por eso es que no podemos nosotros decir que la iglesia es huérfana, porque aunque el Señor Jesucristo se fue, dejó un Consolador. El trabajo del Espíritu Santo, hermanos, es infundirnos ánimo. Por eso, si no tuviésemos nosotros el Espíritu Santo en medio de nosotros, ya hubiéramos tirado la toalla hace rato, hermanos. Les aseguro que el Espíritu Santo es el que nos hace estar aquí animados, hermanos, en medio de un montón de pruebas y luchas. Pero aquí estamos, hermanos, miren, con un raspones, con algunas torceduras, pero aquí estamos, hermanos, decididos a llegar hasta el final. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, nos está infundiendo un gran ánimo, y por eso Jesús le decía al Espíritu Santo, el Consolador. Decía Jesús: a ustedes les conviene que yo me vaya. Yo les dije a ustedes: voy y vengo, y tristeza les ha venido. No, hombre, no se entristezcan. A ustedes conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no va a venir a ustedes, y a ustedes les conviene tenerlo. Cuando Él venga, es el Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Aquí, hermanos, al Espíritu Santo, el Señor Jesucristo también lo calificó como Espíritu de verdad. Cuando alguien llega a recibir el Espíritu Santo, ya no miente jamás. El que llega a tener el Espíritu Santo, hermanos, ha recibido un espíritu de verdad. Y Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, Él los guiará ¿a qué? A toda la verdad. Él no hablará de su propia cuenta, porque no hablará de sí mismo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, hermanos, hace un trabajo, hermanos, glorioso, grandioso, y es transmitirnos el mismísimo pensamiento de Jesús para este momento. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, hermano, y usted oye la palabra de Dios,
y usted ha trabajado espiritualmente por oírla, y yo he trabajado espiritualmente por predicarla, se entabla un contacto, una comunicación perfecta y espiritual entre un instrumento que está aquí al frente, entre un receptor que está enfrente, entre un Espíritu Santo que está comunicando directamente la voluntad del Señor en este momento para usted. Por eso es que si alguien está en el Espíritu, puede oír la voz precisa de Jesucristo para usted en este momento, canalizado, hermanos, a través del Espíritu Santo que está ministrando la palabra. Pero oiga lo que dijo Jesús, hermanos. Cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, dice, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Otras 3 manifestaciones, hermanos, que si usted me dice a mí, bien amado que yo recibí el Espíritu Santo, primero yo quisiera saber qué hay de estas 3 cosas. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, hermanos, comienza dentro de su ser una gran conciencia de pecado y de errores. No se tapa a sí mismo sus propios errores, no se justifica. Al contrario, el mismo Espíritu Santo, hermanos, lo redarguye demasiado de sus errores, de sus propios pecados. Alguien que de verdad tiene el Espíritu Santo, hermanos, no se puede volver tapadera de sí mismo. Él mismo, hermano, miren, destapa, porque el Espíritu Santo, hermanos, hace una tremenda fuerza de redargüimiento. Cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Estas 3 cosas, hermanos, hablan, hermanos, de la labor que hace el Espíritu Santo en alguien que dice que lo posee. Ahora, si usted viene, hermanos, y me cuenta a mí, fíjese, hermano, que yo creo que ya recibí el Espíritu Santo porque en la otra iglesia donde estaba me dijeron que sí, porque yo me puse a danzar. Ya deje de ser infantil e inmaduro. No se deje envolver por lo que a usted no le consta ni lo puede justificar con la Biblia. Es que fíjese, hermano, que en la otra iglesia me dijeron que David danzó. ¿Y a usted qué le importa que David danzara? Vea si Jesucristo lo hizo. Vea si Pablo o Juan lo hizo. Ellos no lo hicieron. Si las prácticas de la iglesia no están determinadas por David. ¿Saben qué dijo Pablo? Que las prácticas de la iglesia están determinadas por la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. ¿Ya? Que si me dice usted que María danzó, ¿y a usted qué le importa que María danzó? Ellos tenían una razón para haber danzado. Miren, hermano, si a usted de repente le toca cruzarse el mar rojo y Dios hace un portento de esa naturaleza y le abre, hombre, póngase a danzar, tiene razón, estás recibiendo algo. Pero ya ponerse a bailar, hermanos, en las iglesias solo como parte de una liturgia, como parte del programa. Peor, si usted hasta clase de danza le dan como hacen algunos. Miren, hermanos, parece tan irrisorio. Hemos llegado a tal ridículo, hermanos, que ahora a ciegas aceptamos cosas, hermanos, que de peso, hermanos, se nota que no tienen fundamento bíblico. Se nota que no tienen, hermanos, pero ni siquiera la más mínima influencia de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es muy inteligente. Convence de pecado, da justicia, da juicio, da poder. Pablo dijo, el fruto del Espíritu es... ¿Sabe usted qué significa fruto del Espíritu? No dice los frutos del Espíritu, dice el fruto. Quiere decir, hermanos, que si alguien tiene el Espíritu Santo, o lo tiene todo o no tiene nada. No me diga usted, fíjese, hermano, de que yo sí tengo gozo, lo que me hace falta es amor. Pues si tiene el Espíritu, lo tiene todo o no tiene nada. Porque está hablando de el fruto, no dice los frutos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si usted me dice a mí, fíjese, hermano, que yo tengo el Espíritu Santo, pero la verdad es que esas manifestaciones sí no las tengo. Entonces no sé qué tendrá. Pero el fruto del Espíritu tiene que ser eso. Si usted me dice a mí que tiene el Espíritu, tenga amor, pero amor del que produce el Espíritu, no al amor que produce la carne, porque la carne produce un amor que es amor de la carne, que la gente le llama amor, pero que no es el amor que le importa a Dios. El amor que le importa a Dios es el amor, hermanos, que no se irrita, que no busca lo suyo, que nunca deja de ser, ¿ya me entienden? El amor que no es jactancioso. El amor, hermanos, que todo lo espera, que todo lo cree, que todo lo soporta. Ese es el amor del fruto del Espíritu. Si alguien tiene el Espíritu de Dios, hermanos, debe de tener amor. Debe de tenerlo. Usted no puede ser una persona, hermanos, intemperante si es que tiene amor. Luego dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo. El gozo, hermanos, no solamente es cuando usted está recibiendo dinero o regalos o un abrazo. ¿Sabe usted, hermanos, que el gozo de Dios, el gozo que es producto del Espíritu, tiene una particularidad? Curiosamente se recibe, hermanos, aunque la situación sea adversa. Por eso Pablo decía, gozosos en las tribulaciones. Lógicamente, hermanos, si a usted le está viniendo una tribulación, cualquiera diría, ¿y cómo voy a estar gozoso ahorita? Ahorita tengo derecho a andar llorando o a andar mal encarado porque me está tocando duro. No. La Biblia dice, hermanos, que hay que gozarse en la tribulación. Cuando Pablo y Silas llegaron a la cárcel, hermanos, con el cuello metido entre el hoyo de la madera y las manos, ahí cantaban coros. Estaban alabando al Señor porque tenían el Espíritu. Ahora, si usted no tiene el Espíritu, es su pruebita, hermanos, y quién le aguanta a usted su amargura. Hay muchos cristianos, hermanos, que solo para llorar viven. Y solo llorando viven. Y no les está tocando tan duro que se diga. Eso no es una media pruebita, pues, pero no es como para muerte también.
Hay algunos hermanos que de veras se hunden y están esperando a que todo el mundo los ande cuchuchando, porque se ve que no tienen nadita de negación, no tienen un espíritu sufrido. El que tiene el Espíritu Santo de Dios aprende a sufrir. Pero fíjense bien, hermanos, entonces, ¿qué produce el Espíritu? El apóstol Santiago también decía, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago dice, hermanos, que si uno tiene un montón de pruebas, ¿qué debe de estar? Dice, sumo gozo, gozo extremo. Pero yo creo que no es así. Mucha gente hoy se llama cristiana y una de sus pruebitas, hermanos, y es un mar de lágrimas. Ahí anda buscando quién lo sobe todo el tiempo. Yo le voy a decir algo, hermanos. El día que Jesús iba a la cruz, he explicado esto tantas veces porque más pareciera, hermanos, que el ejemplo de Cristo o el modelo del Maestro no mucho nos gusta. El día que Jesús, hermanos, iba a la cruz y que lo encuentran en el camino con la cruz en la espalda, las mujeres, dice que le servían, le salieron a encontrar al camino. Oiga esto, hermanos, la cara de Jesús, hermanos, y me gusta aclarar esto, hermanos, porque nosotros debemos de limpiar la vieja levadura que pueda estar metida aquí en nuestra cabeza. Quitémonos la idea, hermanos, de ese Jesús así con carita finita, medio afeminado, así como lo pintan, ¿verdad? Y que con el pelo largo y así simpaticón. Y lo único es que cuando va a la cruz, una su corona de espinas que le tira un par de hilitos de sangre por acá. Eso, hermanos, es una burla y es una payasada de la realidad. En primer lugar, Jesús no tenía el pelo largo, Jesús tenía el pelo corto. Eso se deduce fácilmente. Pablo dijo, la naturaleza misma no les enseña a ustedes que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Y cómo crees, hermanos, que Pablo va a criticar eso si se resulta que su maestro era un peludo? ¿Verdad que Pablo no puede contradecir al maestro? No, de ninguna manera. Que si Pablo, hermanos, está diciendo, la naturaleza no les enseña a ustedes que a un hombre le es vergonzoso dejarse crecer el pelo, entonces quiere decir, hermanos, que el maestro no pudo haber sido así entonces. Comenzamos por ahí. Luego, hermanos, esa burla, hermanos, de un par de hilitos de sangre. Las Sagradas Escrituras dicen, fue desfigurado de tal manera su parecer. Jesús, hermanos, iba desfigurado, hinchado totalmente, le arrancaban la barba con la mano, le golpearon la cara con una vara y le dieron infinidad de puñetazos en la cara. La corona de espinas, hermanos, si era de las espigas que se daban en Israel, eran unas espinotas acá y se la enterraron en la cabeza. Él iba bañado en sangre. El Señor, hermanos, no iba con un par de hilitos de sangre, iba desfigurado. Y si las Sagradas Escrituras dicen, fue desfigurado de tal manera su parecer, como lo dice Isaías, sepan ustedes, hermanos, que las Sagradas Escrituras nunca hacen exageraciones. Que si la cara de Jesús fue desfigurado de tal manera, entiéndase, fue desfigurado. Entonces esa foto, hermanos, o ese dibujo, hermanos, es una broma de muy mal gusto. Es una ofensa, hermanos, para lo que realmente pasó el maestro. Pues cuando Jesús iba a la cruz, hermanos, y las mujeres le salen al camino, hermanos, a llorar porque solo lo vieron. Y miren, hermanos, se impresionaron. Fue un shock para las mujeres ver al maestro así como venía, hermanos. Miren, era horrible, hermanos. Si le hicieron todo lo que quisieron. Y cuando ellas vieron al maestro así, hermanos, salen a llorar. Y el Señor, hermanos, oigan ustedes la hombría del Señor Jesucristo, hermanos. Se detiene todavía el Señor cargando la cruz a pesar del estado en que iba. Y cargando la cruz, y a pesar de que lo venían golpeando atrás para que caminara, se detiene el Señor todavía pensando en ellas y les dice, no lloréis por mí, mujeres, hijas de Jerusalén, les dijo, llorad por vosotras y por vuestros hijos, les dijo. Nunca el Señor, hermanos, quiso causarle lástima a nadie. Nunca. Él llegó a la cruz como hombre, hermanos. Y aún cuando estaba colgado en la cruz, hermano, y aquel soldado romano, me imagino que lo hacía tal vez con todos los reos a muerte que le mezclaban vinagre con mirra, porque eso es una especie de sedante, una especie de analgésico que aminora un poco el dolor de la muerte. Los soldados que eran movidos a alguna piedad mojaban el vinagre con mirra y le daban a beber para que les ayudara un poco en el dolor. Cuando se lo acercaron a Jesús, él rechazó, no lo quiso beber. Porque él quería padecer los dolores de la muerte como hombre. No se le echó atrás al dolor. ¿Me entienden, hermanos? No se le cuarteó a la muerte. La desafió plenamente. ¡Qué hombre, hermanos! ¡Qué ejemplo del maestro! Así que, hermanos, ese papelón que hacen muchos cristianos que eres su pruebita y es un mar de lágrimas, eso, hermanos, es una imagen paupérrima. Da una mala imagen del Señor. Ustedes y yo, hermanos, debemos de agarrar la cruz cada día y seguir hasta el final. Agarre su cruz. Y si por ventura, hermanos, a nosotros nos toca sufrir un poquito por acá, háganle fuerzas, agarre la cruz y siga, porque es Dios quien se la puso a usted. Y cada uno de nosotros, hermanos, agarremos y sigamos para adelante. Al final de cuentas, hermanos, que cuando Espíritu de Dios, podemos salir adelante. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, entiendo, hermanos, por qué usted fácilmente se raja. ¿Por qué muchas personas, hermanos, que hoy comienzan en el camino del Evangelio solo empiezan a sentir un poquito el peso de las pruebas y andan viendo cómo dimiten y andan viendo cómo se echan para atrás? Porque
porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Hace falta el Espíritu de Dios, hermanos. Con el Espíritu Santo de Dios, hermanos, le aseguro, usted y yo nos vamos a ver la cara en el final. Si usted no busca el Espíritu Santo de Dios, en algún momento del camino usted se va a quedar tirado. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos llegar al final. Y por último concluyo con lo siguiente, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, solo hay una manera en que viene. Y es lo que a muchos no les gusta hacer hoy. Si usted no ora y no escudriña las Escrituras, mi pregunta es, ¿de qué otra manera quiere usted que le venga el Espíritu Santo? Dígame. Si usted no ora, no le gusta orar, le rehúye a la oración y le rehúye a la lectura de la palabra, escudriñar las Escrituras, dígame usted, ¿de qué otra manera se le ocurre a usted que va a venir el Espíritu Santo? Solo porque usted piense que lo necesita. Si usted cree que lo necesita, haga dos cosas que son claves. Ore sin cesar y lea las Escrituras. De lo contrario, usted va a vivir llorando toda la vida, frustrada, que sí que la lucha, que los malos pensamientos, que de las debilidades. Fíjese, hermano, que las mujeres, que fíjese que, ni modo, si no tiene el Espíritu Santo, ¿de dónde va a recibir poder? ¿De dónde va a sacar poder? Pablo dijo, recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe. El Espíritu Santo viene, hermanos, cuando nosotros oímos con fe la palabra de Dios. Cuando escudriñamos las Escrituras y cuando, hermanos, buscamos ser llenos del Espíritu Santo a través de la oración. ¿En qué se nota, hermanos, que alguien sí logró llenarse del Espíritu Santo? Porque hasta su forma de hablar lo dice todo. Mire, dice Pablo, hablando entre vosotros, dice, con himnos, con cánticos espirituales, con salmos, cantando y alabando. Hasta nuestras pláticas se nota, hermanos. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, hasta su forma de hablar lo dice todo. Pero cuando usted no está lleno del Espíritu Santo, hermanos, entiendo por qué tiene que hablar tanta paja. Tiene que hablar tantas cosas, hermanos, que es pura basura. Es cosas, hermanos, para el fuego. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, hermanos, hay cosas muy edificantes. Tenemos mucho que decir. Hay cosas que sí edifican y que ayudan a la vida de los que están cerca de nosotros. Vamos a orar al Señor.